Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos ya con nuestra entrevista de la semana dentro de nuestro podcast Finet Talks, en el que cada semana pues tenemos a gente de primer nivel que nos explique ideas, conceptos, cómo están funcionando, moviéndose los mercados. Así que vamos a hablar hoy con nuestra invitada, a la que ya voy a saludar, Martina Álvarez, que es directora de ventas para Iberia de Janus Henderson. ¿Qué tal, Martina? ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿cómo estáis? Muy bien, pues la verdad es que con ganas de charlar hoy de este tema que vamos a comentar, porque ha sido un año efectivamente difícil para invertir en bolsa, invertir en renta fija, ¿verdad? Efectivamente, ha sido un año complejo. Los que llevamos tiempo en la industria, hay que remontar al año 2008 para recordar un año tan complejo en cuanto a las bolsas. Pero es que el mercado de renta fija, que tradicionalmente descorrelaciona las bolsas, también ha tenido un año complejo. Por tanto, sí, un año muy complejo, Vicente. Claro, desde el punto de vista de la gestión de una cartera, lo que uno siempre quiere es tener alternativas que cuando los mercados tradicionales se comporten mal nos den estabilidad, ¿no? De eso se habla mucho, hay de distintos tipos de fondos, en su momento nacieron los hedge funds y demás, pero se habla mucho de los fondos de retorno absoluto, ¿no? ¿Nos puedes comentar, para quien no los conozca, en qué consisten? Pues mira, son fondos que invierten en activos tradicionales, llámese acciones o bonos, pero como su nombre indica, son capaces de generar rentabilidades absolutos incluso cuando las bolsas o la renta fija caen. Por tanto, su rentabilidad es positiva incluso en años como este, como el año 2022. Existe un amplio abanico de fondos de retorno absoluto, desde fondos market neutral, long short de crédito de renta variable, fondos global macro, event driven o multiestrategia, que sería una combinación de todas estas diferentes subestrategias. Que muchos de estos nombres hace unos años se hablaba de que eran hedge funds estas estrategias, ¿no? Pero que poco a poco se han ido acercando a todo tipo de inversores, ¿no? Sí, efectivamente, eran hedge funds, pero que el UCITS ahora ha permitido convertir varias de estas estrategias en fondos domiciliados en Europa con liquidez diaria, que esto es fundamental y muy importante, y fondos que cualquier ahorrador puede acceder a ellos ahora. Vamos a conocerlos un poco mejor. ¿Qué ventajas, primero vamos con las ventajas, tienen este tipo de productos respecto a los normales, tradicionales que conoce todo el mundo? Pues yo destacaría, Vicente, tres ventajas de este tipo de fondos. Primero, su capacidad de generar rentabilidades positivas aún en mercados bajistas, ¿no? Segundo, que apuntabas a ello antes, descorrelacionan activos tradicionales, permiten que dentro de una cartera diversificada baje el nivel de riesgo de esa cartera. Y tercero, son estrategias muy líquidas. Invierten en activos tradicionales de toda la vida, las acciones y los bonos. Y acceden a mercados tradicionalmente muy líquidos. Por tanto, tres ventajas. Capacidad de generar rentabilidades absolutas, descorrelacionan y tres estrategias líquidas. ¿Vale? Y en la parte de las desventajas respecto a otros productos, ¿qué dirías? Bueno, si vamos a un mercado claramente alcista, con rentabilidades de bolsas muy positivas, estos fondos se van a quedar rezagados por definición. O sea, si permiten una cobertura en mercados bajistas, si nos vamos a momentos donde la bolsa sube un 20%, se van a quedar muchas veces rezagados. Y yo creo que su nombre, ¿no? Que la gente espera que al ser fondos de retorno absoluto, que todos los días y todos los meses generan rentabilidades positivas. Son fondos de gestión activa cuyo objetivo es generar rentabilidades absolutas, pero pueden pasar por periodos de rentabilidades negativas. Por tanto, yo creo que es bueno tener en cuenta que aunque sean fondos de retorno absoluto, hay que mantenerlos un cierto plazo o un cierto horizonte de inversión. Claro, ahí como siempre, ¿no? Dar a la estrategia al gestor, darle tiempo para que pueda desarrollarse, ¿no? Hay muchos gestores que en mercados así efectivamente la peor, mucha gente dice, es que el fondo no va, claro, es que en ese momento lo que tiene que hacer es otro tipo de comportamiento, ¿no? Bueno, pues eso serían las desventajas que hemos conocido ahí. Antes has hablado de alguno de ellos, que es Event Driven, ¿no? Por ejemplo, que es este que está relacionado con cosas que pasan en las compañías excepcionales, pero has mencionado también, y además tenéis también un fondo interesante en este sentido,
las estrategias long short, ¿vale? Para quien no las conoce, de nuevo, explícanoslas. Pues mira, un fondo tradicional de bolsa invierte entre 30 y 50 acciones, ¿no? Y eso lo llamamos un fondo largo o un libro largo. Un fondo long short, que su nombre en castellano sería largo y corto, además de poder invertir esas 30 a 50 acciones en el libro largo, tiene la capacidad de ponerse corto. ¿Qué significa esto? Que en esa parte del libro corto vamos a buscar empresas donde anticipamos que sus beneficios van a venir malos por un tema de producto que no sale a venta o por un tema del impacto del entorno macroeconómico. ¿Qué pasa en mi cartera? Como yo estoy corto en ese valor, cuando yo lo que voy a sacar es una rentabilidad positiva cuando el precio de la acción que me he puesto corta vaya a bajar. Por tanto, por eso decía que este tipo de fondos no depende su evolución de lo que hagan las bolsas, porque tienen en el libro largo la capacidad de beneficiarse cuando la bolsa sube, pero en el libro corto de beneficiarse cuando la bolsa baja. Esa parte de ponernos cortos lo hacemos mediante derivados. Por tanto, esos fondos long short de renta variable lo que hacen es tener largos algunos nombres, algunas acciones y cortas a través de derivados otras acciones. Estamos hablando de acciones, pero lo mismo no para el crédito, ¿no? En el crédito pues también hay productos parecidos, ¿no? En los que en unos bonos el gestor se pone largo y en otros se pone bajista, ¿no? Efectivamente, claro, existen fondos long short de equity y long short de crédito. Que ahí claro, la pericia del gestor tiene que ser en los dos lados, ¿no? Al final, en la parte de las acciones compradas y en la parte de las acciones vendidas, con lo cual también tienes ese riesgo adicional de que pueda tener el error en las dos partes. Pero en años como este entiendo que es donde más se demuestra el valor que pueden aportar estos fondos, ¿no? Efectivamente, muchos de los gestores tradicionales se pueden poner largos si ven que puede existir un catalista positivo a una empresa y que esa empresa va a ver el valor de su acción subir. Pero realmente si percibe que una empresa va a pasar por un mal momento, llámese por un producto, por un entorno macro, por una subida de costes, que es algo muy típico este año, no puede hacerlo en un fondo tradicional de acciones. Y por eso los long shorts permiten beneficiarse de ambas partes. Pero, como bien indicabas, es algo que hay que delegar a un gestor activo y a un gestor profesional que tenga esa capacidad de anticipar que puedan hacer los beneficios de las empresas. Sí, al final, lógicamente, lo que se trata es de darle más herramientas al gestor para eso, ¿no? O sea, como anécdota, yo me acuerdo en unas prácticas que hice de un programa de gestión de carteras, que claro, decían, y ahora viene un mercado bajista, ¿cómo adaptarías la cartera? Y lo único que podías hacerte era valores defensivos. Claro, si tienes esa opción de tomar posiciones bajistas allá donde tal, pues entonces en ese escenario, pues como está pasando este año, que muchos de estos fondos están teniendo rentabilidades interesantes, los estaba viendo hace un momento, que están con rentabilidades positivas, ¿no? Los vuestros, entre ellos. Sí, no, efectivamente. Luego también es importante destacar que dentro de esos fondos long short existe también varias tipologías de fondos, ¿no? Que hay algunos más defensivos y otros que sí pueden jugar un poco con la exposición al mercado, ¿no? O sea, el decir, oye, pues si veo claramente que el año 2023 va a ser un mercado alcista, pues voy a poner más peso en el libro largo que en el libro corto. O al revés, ¿no? Si creo que va a ser un año muy difícil en general para las empresas, pues me voy a poner más corto. Por tanto, existe un gran abanico dentro de estos fondos y eso yo creo que es fundamental buscar asesoramiento general para cualquier inversión, pero especialmente en este tipo de productos. Recordamos que en Finec tenéis ese espacio donde podéis buscar asesores financieros que os puedan echar una mano con vuestras finanzas. ¿Dirías que este tipo de inversores, que este tipo de productos, Martina, son para todo tipo de públicos o no? ¿O es para un perfil más concreto? Pues mira, para mí este tipo de fondos son idóneos dentro de una cartera asesorada. Y el porcentaje va a variar en función de la tipología de inversor a lo que vayamos. Entonces, y lo que está claro es que es un producto para aquellos clientes
que no están preparados para tomar posiciones en los mercados financieros porque no tienen un horizonte de 5 o 7 años, pueden invertir en este tipo de productos. Por poner un símil, ¿no? El nivel de volatilidad de un fondo de renta variable puede estar entre un 15 y un 20%. En fondos de retorno absoluto, aún con la salvedad de que existen diferentes tipos de productos, puede haber fondos con una volatilidad del 4 al 5%, con lo que son fondos que, aprovechándose de las oportunidades que nos genera la bolsa, tienen muchísima menos volatilidad. Por tanto, para cualquier tipo de inversor son adecuados y en particular para el inversor conservador que quizás tenga menos oportunidades de aprovechar las bolsas. Decías que el porcentaje depende, lógicamente, del perfil de cada uno, pero ¿qué veis? Más o menos en las carteras, ¿qué peso se le da a este tipo de productos? Pues mira, efectivamente, va a depender mucho del perfil del inversor, pero hemos hecho un estudio desde Janus Henderson donde hemos visto que poniendo un 20% de la cartera en este tipo de estrategias, y no solo las del offshore, pero también estrategias como market neutral o multiestrategia, lo que generamos es la misma rentabilidad a 10 años, pero con muchísima menos volatilidad. O sea, la volatilidad bajaría 3%, o sea, de un 11% a un 7%. ¿Eso qué significa, no? Que al final del camino, ¿no? Si tenemos un horizonte de inversión de medio plazo, de 3-5 años, vamos a generar la misma rentabilidad. Pero cuando vayamos a nuestro extracto mensual, vamos a ver muchos menos vaivenes. Con lo que permiten esas estrategias es aumentar la eficiencia de nuestras carteras, aumentar ese ratio de rentabilidad-riesgo, tan solo con un 20%. Así que es fundamental y años como este año nos han recordado la importancia de este tipo de carteras en una cartera asesorada. Claro, yo voy a hacer aquí un apunte para terminar, ¿no? Porque, claro, muchas veces nosotros lo vemos que en años como 2022 la gente ordena los rankings y le aparecen este tipo de productos entre los más rentables y entonces es cuando los compran. Y a lo mejor luego ya al año de mercados alcistas y dicen, bueno, esto apenas sube, y los venden. Claro, el interés de este tipo de productos es tenerlo siempre en cartera, porque si no, corremos el riesgo de desaprovechar, digamos así. Si entramos cuando ya ha hecho esa labor de proteger la cartera, de darle menos volatilidad, hemos hecho un pan con unas tortas. No puedo estar más de acuerdo y es verdad que lo estamos viendo que tienen como sus modas, ¿no? Sus ciclos, ¿no? O los periodos de rebaja y es fundamental tener este tipo de estrategia de la misma manera que los inversores tienen deuda pública, deuda corporativa o acciones, tenerlas en cartera siempre. Y si nos anticipamos o nuestro perfil de riesgo cambia, ¿no? Que esto también se puede dar, o tenemos expectativas negativas en cuanto al comportamiento de los mercados financieros, es cuando encima tenemos que sobreponderar este tipo de estrategias, con lo que son estrategias que deberíamos tener siempre en cartera y que vamos moviendo ese porcentaje en función o de nuestro perfil de riesgo o de nuestras expectativas de bolsas. Bueno, pues ahí clarísimo. Vamos a dejar ahí en la descripción algunos de los fondos bueno, uno de los fondos en concreto de Janus Henderson, de rentabilidad absoluta, para que lo podáis ver también. Así que mil gracias por tu tiempo, Martina. Nada, a vosotros. Encantada de estar aquí con vosotros este año, pero también un año donde veamos una bolsa positiva, o sea que hay que tener estrategias de retorno absoluto siempre. A ver si 2023 es así. Martina Álvarez, directora de ventas para Iberia de Janus Henderson. Yo os recuerdo a los que estáis viendo esta entrevista o a los que los estáis escuchando, dejadnos vosotros también cómo tenéis en cartera, si tenéis este tipo de fondos, si no los tenéis, qué peso le dais, en fin, dejadnoslo en los comentarios, que así aprendemos todos. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos en la siguiente entrevista Finect.